Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Señoras y señores míos, tocó el momento de Cuba Gold, lo dije y lo comenté en un directo hace poquito, unos días. Si edito a tiempo, si no, igual son meses, vete a saber. El caso es que aquí está, ¿vale? Consideraciones con respecto ya a la aproximación, que ya la tengo también grabada. Va en una funda, aquí, todo en este aluminio, que recubre este habano, o esta simulación de habano, que tengo que decir que la textura cuando lo tocas está muy currada, porque realmente es como tener un cigarro habano en la mano, ¿eh? A ver, no es lo mismo, pero está muy bien texturizado. La funda me da una tiricia, no puedo cerrarla porque me pone los dientes y los pelos de punta. En cuanto, pues un cigarro, pues con su vitola aquí y todo esto, y el vaporizador que no lleva ningún tipo de embellecedor, y además es baratísimo, esto fragancia no sé lo que costará, lo miréis por ahí, pero muy barata, muy barata. Y la atomización está fenomenal, de verdad, muy bien, muy bien. O sea, no es que sea la octava maravilla, pero oye, está bien, esto se podría estar vaporizando ya a lo bestia, que no pasa nada. Ahora sí está mucho más universalizada, se puede encontrar fácilmente en España, pero hubo un tiempo cuando yo empecé, por ejemplo, que era prácticamente imposible hacerse con esta Cuba Gold. Bueno, pues consideraciones iniciales: 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante unos 45 minutos, una hora, va dependiendo también de la situación ambiental que tengáis, del calor corporal, pero básicamente 45 minutos, una horita, a 2 metros de estela, 2 metros de proyección, que se van retrayendo rapidísimamente porque estamos hablando de una concentración o de toilette, y al final se va a quedar pues una distancia media, próxima, plenamente perceptible, que impregna muy bien en ropa, pero no tanto en piel, con lo cual sí que es aconsejable una reaplicación. Entonces estaba mirando, yo digo, a ver si tengo aquí bolsillo, y te la puedes poner aquí tranquilamente y te la llevas a todos sitios y te la atizas como si no existiese un mañana. Parecidos razonables o creación inicial, pues se supone que fue creada antes que Francis Kurkdjian sacara Le Mal. Yo esto no lo sé. Yo no tengo ni puñetera idea. La firma, evidentemente, creo que proclama que es anterior, pero yo es que, la verdad, yo no me imagino al señor Francisco poniéndole la nariz a este producto. A lo mejor hay coincidencias olfativas, que puede pasar, pero yo no imagino a Francisco poniéndole la nariz al puro. Lo siento. Francisco hará otras cosas con los puros, pero desde luego a este no le ha puesto la nariz, estoy convencidísimo. A ver, se parecen un montón, ¿eh? Se parecen un montón. O sea, hay que poner las cosas en contexto, y aquí no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, pero tengo que reconocer que es sorprendente el parecido que tienen. Dicho todo esto, es que es para reírse, porque realmente no sé, igual puede ser una disputa entre creaciones, vamos a ver qué es lo que está antes, qué es lo que está después. Esto lo saben ellos y lo saben en patentes y firmas. Yo lo desconozco por completo. O las empresas como la FDA, o donde hayan sido presentadas para el registro, ¿vale? Yo esto no lo sé, lo saben ellos, vuelvo a repetir. En cualquier caso, vamos con las notas. Notas de salida en pimienta rosa y pomelo, con un corazón de lavanda y vetiver. Y en el fondo tenemos vainilla, tonka y ámbar. Bien, vale, creo que lo he dicho todo. Si me he inventado alguna, lo siento, pero he ido de memoria. Es que se parecen mucho. Y también tengo que reconocer una cosa. Me gusta esta más que Le Mal, porque Le Mal tiene ahí un algo que nunca me ha terminado de convencer. Sin embargo, la última versión, que sí que está tocada, de Le Mal, me encanta, porque la encuentro como mucho más mentolada, la siento también más masculina y no tan endulzada. Y esta es así, la siento como más masculina. No sé si es por el toque de lavanda, que está ligeramente subido, pero está más masculina. Y me gusta más que Le Mal en mi cabeza, la que yo tengo metida en mente, que no me gustaba. Porque esta última, vuelvo a repetir, sí que me gusta. Está de otra manera, sigue siendo un Le Mal, pero está de otra manera. Me refiero a Le Mal, ¿vale? Y esta es muy masculina. Me gusta muchísimo más, no se endulza tanto,
la vainilla es una vainilla súper amable. Creo que es un trabajo espléndido, lo digo en serio, pero porque a mí me gusta, no le siento una fragancia invasiva. A ver, a mí en piel el rendimiento, tengo que decir que no es una Beast Mode ni nada de esto. Le Mal le saca 4 caballos y medio. Esta de aquí a mí en piel me dura 6 horas, ¿vale? Entre medio reaplicar es un gustazo, y tengo que reconocer que es que me gusta mucho más que Le Mal, ¿eh? Pero de largo. Pero es cortita. No aguanta mucho en mi piel, ¿vale? Cae en ropa y sí, perfecto. Pero a mí no me aguanta mucho en piel. Así que hay que tener esa consideración con respecto a esta Cuba Gold. Me parece muy chula, muy interesante, ¿eh? Venga, voy a seguir un poquito más con las notas, pero además que efectivamente cuando vaporizas es más seca, no tiene... es una fragancia mucho más seca, no es tan chispeante en la salida. Y tiene un puntazo porque la encuentro masculina. No la encuentro tan... Ya me entendéis, ¿sabe? Entonces, y yo soy súper mega fluido, todo lo que vosotros queráis, y yo también. Pero que la encuentro muy macho man, dentro de todo ese contexto dulce que pueda tener. Ole ahí, muy bien. A ver, ¿cómo decirlo? El pomelo y los cítricos que acompañan no están potenciados a la enésima potencia, valga la redundancia, fíjate Javier que estás redundándote. Bueno, pues que creo que aquí es más importante tender hacia las notas de corazón y fondo que no tanto en cuanto a las notas de salida. Yo la pimienta rosa, pues bueno, pues está ahí. Está afrutada más que nada, no tiene sensación de picor ni muchísimo menos, pero creo que la chulada realmente se juega en la combinación que hacen todo lo que es la tonka con la vainilla y la lavanda. Creo que realmente es donde está ahí el juego. Quizás la sequedad que yo noto en la salida, que no está tan chispeante, viene de la mano del vetiver, porque el vetiver sí que no lo encuentro fresco. Aquí encuentro un vetiver mucho más maduro, no tan verde, pero sí tendiendo a irse más hacia un heno ligeramente endulzado. Precisamente por las notas que acompañan el dulzor en la fragancia. Creo que el vetiver endulza, seca, y la hace pues una fragancia especial y además muy, muy de mi agrado. No sé si chupar el puro, que iba a quedar así como un poco de aquella manera, yo no fumo, o darle un beso. Creo que vamos a quedarnos en el beso así como lateral. A ver, bonico mío, voy a besar la vitola. A ver, ven aquí, que te voy a dar un muerdo. Bonico mío. Es que no quiero echarme esto en la boca. ¿Dónde habrá estado antes? ¿Cómo habrá sido usado? ¿Qué habrán hecho con las puntas, los extremos? No, ojo, cuidado que esto se suelta, ¿eh? Nadie se le ocurre hacer una locurita sexual, porque esto se suelta y luego tenéis que salir corriendo a urgencias para que el médico de turno os extraiga esto de vete a saber qué sitios, ¿eh? De la nariz, por ejemplo, o de la oreja. Ya me entendéis. Estamos en YouTube. Vale, pues esto es un puro, ¿eh? No es nada extraño, es un puro. Algoritmo, esto es un puro, ¿eh? No estoy sacando una cosa extraña. Estoy sacando un perfume que va en puro. Algoritmo, que te quede claro. Ámbar, vainilla y tonka. Sí, es el colofón de una fragancia que además esto lleva más cosas. No nos vamos a engañar, lleva muchísimo más. Y también pues sus florecicas le hacen el juego, está muy bien. Y lleva pues su geranio y de verdad que estupendo. Es que me gusta más que Le Mal. Bueno, a ver, versatilidades para cuando sea. Creo que para la noche precisamente la encuentro un pelín floja. Vais a tener que estar reaplicando. Es muy fácil de llevar porque este tipo de envasado te lo puedes llevar como te dé la gana. Y de verdad que tirarle para adelante, sin ningún tipo de miedo. Por la noche se me queda cortita, ¿eh? Creo que por la noche hay que echarse pues algo más Le Mal, más contundente. Se me pierde por desgracia, pero si no, podría decir que es completamente versátil, que lo podéis poner cuando os venga en la real gana. La encuentro una fragancia además muy de mañana y hasta incluso de verano. No empalaga, no empacha, no es machacante como Le Mal. Tiene hasta incluso un punto, que no es efervescente, pero ese puntito, así como semi-pseudo-mentolado, que te entra en la nariz y que te hace vibrar un poco la nariz, que es quizás por efectivamente la pimienta o por aldehídos que incluye, pues la hacen muy fresca en determinados momentos. Así que no es algo denso,
está perfecta, ¿eh? Lo digo en serio. Esto, vitolica mía, que está muy bien, ¿eh? Que está muy, muy bien. Venga, voy a meterme un poco más. He estado leyendo todo lo que es el INCI y efectivamente lleva iononas, con lo cual también lleva geraniol, por supuesto, como que no, están hermanados y juntos ahí para darle un tono de rosa-verde muy tenue, le da muchísima más consistencia y es donde entran ahí las florecicas, junto también con cítricos, por supuesto, y tonos verdes que acompañan toda la fórmula con los ingredientes que le dan más sustento a los aceites esenciales, moléculas, bla 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 que hayan utilizado. Dicho todo esto, poquitas cosas más, salvo que la recomiendo, que me parece que vale 8 euros, no vale más, 100... ¿Esto de cuánto es? La verdad que no sé, ¿de cuántos es el cigarro puro este? A ver, vamos a buscar los mililitros, que no sé los mililitros que van aquí. Es que... A ver, 80% en volumen, 35 mililitros. Esto es 35 mililitros. Estupendo, para poder probarla. Y me parece que son 8 euros o 7 euros o algo así. Así que 35 mililitros estupendos que recomiendo a muerte para todo el día, sin densidades, sin empachos y que además se parece a una fragancia que supuestamente esta ha sido antes creada y estupendo, maravilloso y fantástico. A muerte con ella, claro que sí. A los Orgaz le gusta, ¿eh? Si me gusta a mí, a vos. Oye, la parte esta es un poco peliaguda, ¿eh? Esta parte se brinda muy mucho. Así que me despido con Cuba. Es que el algoritmo me la puede jugar mala. Perfumaco o de toilette. Muy bien. Y reaplicación entre medio. Y a disfrutarla, señoras y señores. Que me voy. Y encantado de estar con vosotros. Y encuentro que también es juvenil, ¿eh? Aquí os lo ponéis cuando sin edades, sin problemas de nada. Si hay alguna mujer que le guste Le Mal y esta que es más masculina, pero es más amable. Es seguramente que a una mujer puede quedarle muy sexy. Así que vamos con ello, señoras y señores, que me estoy enrollando de mala manera y se ha terminado el vídeo, que ya no sigo más. Si dura 5 minutos, que dure. Si dura 6, que dure. Pero os recuerdo que os suscribáis, ¿eh? Por favor, vamos a seguir creciendo el canal. Y hay una cosa que se llama Super Thanks aquí abajo. A ver quién es la persona, el guapo o la guapa que le hace un Super Thanks a este vídeo. Venga, vamos. Señoras y señores, me despido diciendo una cosa muy bonita en alemán. Y es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.